Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a la crisis profunda del cambio. Sí, les hablo del fin del cambio, como lo anunció el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. Las decisiones políticas tomadas hoy demuestran: la invitación a un acto social para el cambio ha sido rechazada. Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el diálogo y el pacto. Por lo tanto, la coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido, alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada. Entonces, a pesar del voto mayoritario en las urnas que pide un cambio en Colombia, este se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo. Y por lo tanto tal situación nos lleva a un replanteamiento del gobierno. Entonces el presidente le pidió la renuncia protocolaria a todos sus ministros. Por ahí entre chiste y chanza andaban diciendo que la ministra Irene Vélez estaba preguntando que qué era protocolario. Pero ¿por qué el presidente Petro se puso tan bravo si su reforma a la salud sigue viva? Pues es que ayer en el Congreso pasaron varias cosas que suceden en la democracia y que se llama división de poderes. O sea, que el Congreso funciona de manera autónoma y no como si fueran unos mandaderos de un dictador, como pasa en Venezuela. Es decir, en donde los ministros le dicen a los congresistas qué hacer. Por eso el presidente Petro dijo muy disgustado en medio de la entrega del predio La Calera en Zarzal, Valle del Cauca, que ¿por qué el Congreso de la República hoy en sus comisiones económicas quitó el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla, ministra? Sin expropiarla, para poder entregársela al campesinado colombiano. Ahora solo queda vigente un artículo en la ley, y es que hay que expropiar. Uy, tenaz. O sea que van a incumplir con otra promesa de campaña cuando fueron a una notaría a afirmar que dizque no iban a expropiar. Y es que hay que expropiar. Luego no digan que no se les dijo. La verdad es que el debate del día de ayer en el Congreso, aunque dio como resultado que la reforma a la salud siga viva, pasó raspando. Fueron 10 votos a favor de la reforma y 8 en contra. A diferencia de la votación de la semana pasada, en la que la votación para que se archivara la ponencia de la oposición había logrado 4 votos a favor y 17 en contra. O sea que al gobierno se le desaparecieron 9 votos y ahí entró en cólera el presidente Petro. Como el expresidente César Gaviria le dijo a sus congresistas que tenían que cumplir sí o sí con la ley de bancadas o se exponían a sanciones, el presidente Petro se enfureció y reaccionó así en su cuenta de Twitter. Si el expresidente insiste en vulnerar derechos políticos, no queda más recurso que acudir a instancias que vigilan la Convención Americana de Derechos Humanos. Uy, eso nunca había pasado, que un presidente amenazara a un expresidente, ni siquiera entre Santos y Uribe. Y ya que hablamos del expresidente Santos, salió a defender la salud de los colombianos, o sea, en contra de la reforma de Petro por medio de este trino. Presidente Gustavo Petro, Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud en el mundo. No lo digo yo, lo dice la revista The Lancet. Por supuesto hay mucho por mejorar, pero no podemos destruir lo que hemos construido. Petro pasó de colérico a histérico y le contestó a Santos así: algún expresidente llegará a decir que tenemos el mejor sistema del mundo. Mentiroso. El expresidente Álvaro Uribe Vélez también se manifestó a favor de la salud de los colombianos y en contra de la reforma de Petro en su cuenta de Twitter. Funciona mejor un sistema como el actual, vigilado por el Estado y con operadores públicos, privados y mixtos, que otro de control o de monopolio estatal que no admite la crítica y se vuelve irreformable. Petro le contestó así a Uribe: todo esto que les estoy contando en el mismo día. Expresidente Uribe, ¿para qué quiere que las EPS privadas manejen los dineros públicos? Si sabe que eso lleva a desatender pacientes, incluso con peligro de muerte, y a quebrar hospitales. El presidente Petro ha dejado claro que si le dicen que sí a todo, está contento, pero que si le dicen que no, entonces amenaza y acorrala.
El plan es claro: dinamitar el orden al interior de los partidos políticos como la U, el Partido Conservador y Liberal. Negociará con cada uno de los congresistas lo que sea necesario para lograr la aprobación de su reforma a la salud, que no se trata de la salud, sino de la destrucción de la democracia. Se restringirán libertades, acceso al sistema y poder garantizar de esa manera su permanencia en el poder. Mientras todo esto ocurría, en el mismo día, el nuevo director de Ecopetrol, Ricardo Roa, por cuenta de sus irresponsables declaraciones, hizo que el valor de la bolsa de Ecopetrol cayera y se perdieran más de 15 billones de pesos. La revista Semana también, en el mismo día, publicó un documento del Ministerio de Hacienda, en donde se revela por fin el costo de la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro, con la cifra nada más ni nada menos que de 113 billones de pesos. El presidente Petro se despelucó y dijo que la revista mentía, lo que dejó ver que el presidente no tiene muy claro lo que sucede en las entidades que él lidera. La pregunta obvia es: ¿y de dónde van a sacar toda esa plata? ¿Van a hacer más reformas tributarias? ¿Para qué destruyen entonces Ecopetrol? Si están acabando con la clase media que vive en Chapinero y que tanta antipatía les produce, están acabando con las empresas y los empresarios, ¿de dónde creen que van a salir todos esos recursos? Mientras todo esto sucede y parece que es una cortina de humo, de una cortina de humo, de otra cortina de humo, momento, parece que estamos en un incendio. La familia de Gustavo Petro anda muy enredada con la justicia. El concuñado del presidente, Carlos Alberto Gutiérrez, justo ayer, se salvó de que le imputaran cargos por el delito de hurto agravado, porque aunque ustedes no lo crean, el fiscal no se presentó a la audiencia. Tan raro, ¿no? Y el hijo del presidente, Nicolás, en 48 horas tendrá que presentarse ante la Procuraduría por cuenta de las platas que habría recibido de narcotraficantes para la campaña de su papá. Mejor dicho, lo de Nicolás Petro es la peor crisis en la vida política del presidente. Pero lo de la reforma a la salud, la caída de Ecopetrol, la segunda crisis ministerial, la amenaza a los partidos políticos y la garrotera con todo el país en un solo día es la crisis más profunda. ¿Esto es el cambio del cambio? ¿Lo solucionarán todo a punta de mermelada? Presidente Petro, usted fue elegido para gobernar, administrar y construir. El hecho de haber ganado las elecciones no se traduce en que usted se haya convertido en el dueño del país. Cálmese y contrólese, porque todo lo que pasa en un solo día de su mandato requiere que usted deje salir la casta de un gobernante que una y no uno que nos conduzca al caos total.